El 8 de julio de 1520, el Malinche escapaba de tierras del dominio mexicano y alcanzaba el señorío aliado de Tlaxcala. Allí, en Hueyotlilpan, una villa de 4000 almas, los tlaxcaltecas renovaron su adhesión y subordinación a los teules. Selló Tlaxcala su historia de república libre cuando los 4 cabezas de los 4 clanes de la tribu, acompañados de los señores huejotzincas, se presentaron a Cortés a manifestar su amistad y permanente alianza. Los cronistas españoles recogieron estas palabras de Maxixcatzin. Oh Malinche, Malinche, cómo nos pesa vuestro mal y los muchos de los nuestros que con vosotros murieron. Ya os lo habíamos dicho que no fiaseis de gente mexicana, pues un día u otro os habrían de dar guerra. En vuestra casa estáis, descansad. Y no penséis, Malinche, que fue poco escapar con vida de aquella fuerte ciudad. Pero nosotros os decimos que si antes os teníamos por muy esforzados, ahora os tenemos por mucho más. No os acongojéis por el duelo de las mujeres de Tlaxcala por los suyos. Mucho debéis a vuestros dioses que os permitieron alcanzar Tlaxcala y salir de entre la multitud de guerreros que os aguardaban en Otumba. Al día siguiente Cortés abandonó aquel poblado y alcanzó la metrópoli del señorío de Tlaxcala. La ciudad lo recibió cordialmente, renovó su entregamiento sin condición a los teules y alojó y abasteció a la famélica y destrozada columna de extranjeros. Pero en medio de esta fatal ausencia de perspectiva política de la tribu, una voz tlaxcalteca se alzó contra los españoles. Xicoténcatl el Mozo. Gómara y Bernal Díaz, que refieren este incidente, culpan de la decisión de este hijo de uno de los señores de la República Tlaxcalteca a los embajadores de México. Y sin duda pudieron haber influido en el ánimo del valeroso Xicoténcatl las palabras de alianza ofrecidas por los enviados de Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Pero más que nada debieron influir en él su ánimo de libertad y sus deseos de eliminar la esclavitud cada vez más visible de su tribu, como lo habrá de declarar más adelante. Refiere Bernal Díaz que Xicoténcatl el Mozo, que fuera el caudillo de las batallas tlaxcaltecas en el momento del arribo español al señorío, al tener noticias de la huida de México, convocó a sus parciales y les pidió que combatiesen a los extranjeros y buscasen la amistad de los mexicanos. Una noche sería suficiente para caer sobre los extranjeros y exterminarlos. La más leve presión militar y los aniquilarían o los arrojarían hasta la costa oriental. Pero habiendo llegado a oídos de Chichimecatecutli, otra de las cabezas y jefes guerreros de la tribu tlaxcalteca, este convocó a consejo, presidido por el viejo e incondicional amigo de los españoles, Maxixcatzin, y pidió la reprobación de la conspiración y la muerte del joven Xicoténcatl. Maxixcatzin sumó su voz de reprobación recordando los beneficios de la alianza de Tlaxcala con Malinche y cómo Xicoténcatl, profiase en sus propósitos, se le arrojó del consejo de la tribu y se le empujó gradas abajo del recinto con palabras injuriosas. Solo el respeto al viejo Xicoténcatl salvó la vida del guerrero tlaxcalteca. La situación para Cortés, por otra parte, no podía ser más dolorosa. Algunos heridos murieron, otros quedaron mutilados, algo como para partir el corazón. Un fuerte grupo requirió a Cortés para que despoblaran Tlaxcala y se hicieran fuertes en Veracruz. Se sentían inseguros en medio de aquellos aliados indígenas sin una salida al mar y deploraban haber abandonado sus cómodas estancias de Cuba y haberse aventurado en aquel mundo desconocido. Cortés, sin embargo, mantuvo firmemente su decisión de no desamparar el país, sino de mantenerse en él hasta vencer. Justificó su derecho de conquista en el servicio de Dios y del rey, acentuando el derecho que asistía a los españoles para difundir la religión cristiana. La gran causa, dice el propio conquistador, servir a Dios y al rey, añade Bernal. Los españoles descansaron y se rehicieron, pero todavía no transcurría un mes cuando Cortés trató de recobrar el prestigio perdido. Tepeaca fue escondida como la próxima presa, pues durante los días tenebrosos habría combatido y aniquilado a un grupo de españoles que iba de Tlaxcala a Veracruz, llevando el oro recogido de Coatzacoalcos. Tepeaca era una de las avanzadas nahuas y una ciudad aliada y amiga de México. Partía términos con Tlaxcala y era una de las rutas aztecas con dirección al sur, la mixteca y la zapoteca oaxaqueñas, y al oriente, Cotazla y Coatzacoalcos. Cortés marchó con 40,000 indígenas aliados siguiendo el rumbo de Huejotzingo, Cholula y Acatzingo.
La ciudad fue requerida de paz, pero Tepeaca, respondió con temeridad, afirmando sus deseos de combatir a los blancos y de aniquilarlos. La ciudad fue asaltada a sangre y fuego y entregada a saco, algo que era bien conocido de los indígenas. Pero el capitán Malinche ahora inició una nueva política que justificó no solo en el deseo de obtener ejemplaridad en el castigo y en imponer temor a los reacios, sino también arguyendo el canibalismo de los indígenas. No obstante que la antropofagia, practicada en pequeña escala, solo lo era como un acto de comunión en las ceremonias religiosas. Malinche hizo los primeros esclavos en el pueblo de Quecholac, en el señorío de Tepeaca, haciéndolos errar con marcas candentes que les grabaron imperecederamente la letra G, significado de la palabra guerra. Con su sagacidad peculiar, Cortés abandonó Tlaxcala y trasladó su real a Tepeaca, la segunda villa española de Anáhuac, y a la que llamó Segura de la Frontera. Simultáneamente dio nombre a aquellas tierras que por la similitud con las de España, así en la fertilidad como en ríos y en otras muchas cosas, dice, pidió llamarla Nueva España del Mar Océano. Entretanto, al retirarse de Tlaxcala, evitaba una peligrosa convivencia con sus aliados indígenas y las naturales fricciones y exacciones de un ejército de ocupación. Tepeaca, la ciudad vencida, cargó sobre sí la pesada tarea de alimentar a los extranjeros y servirles en sus propósitos. Las mujeres más bellas fueron entregadas a los teules. Desde Tepeaca empezó Cortés a arrebatar a los mexicanos su dominio sobre el oriente de Anáhuac, así el valle poblano como la costa de Veracruz. Tepeaca fue el centro de operaciones destinadas a dominar Huaquechula, un bello poblado de las estribaciones del Popocatépetl, y un hermoso vergel situado en las arenas volcánicas de las montañas humeantes de los mexicanos, en cuyas nieves eternas vivía el dios de las lluvias. Los huaquechultecas acudieron a Malinche solicitando ayuda para sacudir el dominio de los mexicanos, cuya guarnición alojada en un lugar fortificado les imponía tributos y vejaciones. Cortés envió a uno de los capitanes de confianza, Olid, con los embajadores de Huaquechula. Olid siguió el camino de Huejotzingo, pero finalmente hubo de alcanzarlo el propio Malinche, para seguir la ruta de los volcanes hacia Cholula, Atlisco y Huaquechula. Cortés entró a la ciudad a marchas forzadas porque su sola presencia había precipitado la rebelión y los señores de México sitiados en uno de los palacios iban a ser totalmente aniquilados. Cortés logró salvar a alguno solo para recibir las primeras noticias de Tenochtitlan. La ciudad quedó liberada de la guarnición que en su ida alcanzó a dar fuego a las chozas de los aldeaños. Los derrotados aztecas atravesaron la garganta de los volcanes y descendieron al Valle Mexicano. Cortés avanzó todavía más al sur, hacia Tierra Caliente, Izúcar, el actual Matamoros, Izúcar, en donde igualmente repitió el saco de la ciudad y logró expulsar a la nobleza dirigente partidaria de Tenochtitlan. Allí recibió un mensaje de extrañas y alejadas provincias ofreciéndole tributo y subordinación. Eran las gentes mixtecas de Oaxaca, otra de las tribus derrotadas y señoreadas por México. En Izúcar, Cortés igualmente logró intervenir la sucesión del señorío, vista la huida del cacique del lugar, quien había preferido refugiarse en México. También desde Tepeaca salió otro de los más jóvenes y leales capitanes del conquistador hacia Jalacingo y Tezuitlán, dos pequeñas villas al noroeste de Jalapa. Iba Sandoval a castigar a sus habitantes por haber combatido a un grupo español que venía con Narváez. Las villas, frías y húmedas, en una llanada rodeada de montañas, fueron requeridas de paz. Jalacingo, Tezuitlán y sus aliados mexicanos respondieron que darían muerte a los españoles, como en México sus hermanos lo habían hecho. Sandoval repitió la historia de las ciudades vencidas por Cortés. Las villas fueron arrasadas, incendiadas y entregadas a saqueo, dominado así otro importante lugar en la zona oriental. Mientras tanto, el prestigio de Cortés y la fama de México atraían nuevos aventureros. Con lentitud y seguridad Cortés veía engrosar su tropa. Primero los navíos enviados por Velázquez desde Cuba destinados al supuesto vencedor Narváez. Después las derrotadas armadas de Garay, el de Jamaica, que enviaba para la sujeción y pacificación de la Huasteca, Pánuco. Y finalmente los comerciantes y aventureros traídos por la fama de la riqueza en oro de las nuevas tierras.
Lentamente Cortés rehacía su equipo militar en armas de fuego, ballestas, cañones y sobre todo caballos. Pero antes de emprender Malinche su regreso al Valle Mexicano, cuidó de un arma sin la cual jamás dominaría Tenochtitlan: los barcos destinados a sujetar a México por agua, pues sin el dominio lacustre de Tenochtitlan jamás podría derrotar definitivamente a los mexicanos. Nuevamente la fortuna volvía a sonreír al conquistador. Un soldado llamado Martín López, carpintero, hizo las veces de armador. Se improvisó un astillero en Tlaxcala. Desde Veracruz llegaron velas, hierros, palos. En Huejotzingo se cortó la madera y en Tlaxcala se la galibó y untó con brea de los pinares cercanos. Cortés armaba 13 bergantines. Sin la presencia del hábil carpintero Martín López, la suerte del conquistador habría dependido de la ayuda de España, quizás tardía o nunca llegada. Martín López, al volver a su abandonado oficio, prestó a Malinche una colaboración inestimable. Apenas amenguaba la epidemia de viruela en la veintena del mes Panquetzalistli, cuando los españoles volvieron a ponerse en movimiento en Tlaxcala. Fue el 28 de diciembre de 1520 cuando Cortés, después de imponer al sucesor de su amigo Maxixcatzin, muerto durante la epidemia, se movió con dirección a México. Había ordenado que se activaran las obras de carpintería de los bergantines y había realizado el usual alarde cuando habló a los suyos repitiendo sus palabras de justificación de la guerra. Pues para ello teníamos de nuestra parte justas razones, lo uno por pelear en aumento de nuestra fe y contra gente bárbara, y lo otro por seguridad de nuestras vidas. Gómara, que trae también la arenga, pone en boca de Cortés estas palabras: pues, ¿qué mayor ni mejor premio desearía nadie acá en el suelo que arrancar estos males y plantar entre estos crueles hombres la fe, publicar el santo evangelio? Que pues vamos ya, sirvamos a Dios, honremos nuestra nación, engrandezcamos nuestro rey y enriquezcamos nosotros, que para todos es la empresa de México. Mañana, Dios mediante, comenzaremos. La tropa contestó jurando vengar lo perdido y luchar por la fe cristiana y el servicio del rey, prometiéndose igualmente henchir las bolsas con el oro de México. El capitán Cortés dio entonces la orden de partir, y los 500 infantes de rodela y espada o ballesta, los 40 de a caballo y los portadores de la artillería empezaron a caminar ordenadamente hacia Texmelucan, última villa del señorío tlaxcalteca, a donde llegaron al atardecer. Al día siguiente alcanzaron las faldas de la serranía del Iztaccíhuatl, desde donde volvieron a contemplar el valle mexicano, sus lagunas y ciudades insulares, sus calzadas y floridas chinampas, y a la vista de Tenochtitlan dice Bernal que la tropa española dio muchas gracias a Dios, que nos la tornó a dejar ver. Entonces nos acordamos de nuestro desbarate pasado de cuando nos echaron de México, y prometimos, si Dios fuese servido, de tener otra manera de guerra. Pero conforme empezaron a descender las veredas, se tornaron más intrincadas, y los españoles hubieron de abrir los caminos intencionalmente sembrados con magueyes, apartando los troncos de los pinos y la maleza intencionalmente regados, así como salvar los tajos abiertos por los hombres de Cuauhtémoc. Había sido además inútil que Cortés escogiera el camino más difícil tratando de sorprender a los mexicanos, pues apenas asomó su tropa el valle cuando en todos los puntos altos de la sierra se incendiaron fogatas y ahumadas que servían a los indígenas como avisos de guerra. Un ambiente de muerte reinaba en el valle, y en una de las ciudades de las fronteras con el señorío tlaxcalteca, Calpulalpan, a la que Sandoval habría de castigar por la muerte de una partida española durante la rebelión de México, matando y esclavizando a sus habitantes, los españoles renovaron la angustia de la noche triste. En efecto, en Calpulalpan, una partida de españoles que iban por ahí, al tiempo de la rebelión de México, habían caído en una celada, y hechos prisioneros, fueron todos sacrificados. Sandoval pudo contemplar todavía las 5 cabezas de los caballos y 2 de sus jinetes, los caballos perfectamente adobados y las momificadas cabezas de sus jinetes. Todavía con la ropa del sacrificio, colgaban de las paredes del templo como ofrendas a los ídolos, algo que, como dice Cortés, nos renovó todas nuestras tribulaciones pasadas. Sobre todo cuando en las paredes de las casas sacerdotales encontraron escritas estas dramáticas palabras: aquí estuvo preso el sinventura de Juan Yuste, que sin duda fue cosa para quebrar el corazón a los que lo vieron.
Perseguido por el vocerío de guerra, Cortés se aproximó el último día del año a Texcoco. En sus cercanías, en Coatepec, recibió una misión de paz que le enviaba Coanacochtzin, cuyo portador abría con una bandera de oro. Pedía perdón por la ciudad y que el Malinche ordenase a sus aliados tlaxcaltecas que no hicieran daño a la población. Invitaba además al capitán a alojarse en Texcoco para el día siguiente. Cortés, sin embargo, insistió en entrar en la ciudad aquel mismo día, y al atardecer entró triunfalmente con sus tropas en el palacio de Netzahualcóyotl, el viejo y asombroso palacio que levantara el rey poeta, en donde se acomodaron holgadamente los 600 soldados en las espaciosas salas de anchurosos patios. Pero todavía no caían las sombras de la noche cuando dos de sus capitanes, Olid y Alvarado, desde la terraza de la pirámide de Texcoco, pudieron darse cuenta de que los naturales de aquella ciudad la abandonaban llevando consigo sus hijos y sus enseres. Cortés pudo comprobar con cólera la burla de aquella misión de paz, pues al ordenar que se aprisionase a Coanacochtzin, éste había huido para refugiarse en México, el baluarte de la Triple Alianza. Yo deseaba como a la salvación haberle a las manos, escribió el propio conquistador. Cortés, sin embargo, recordó que en los campos de Tlaxcala retenía prisionero desde su huida de México a un príncipe texcocano, Ixtlilxóchitl. La batalla por la legalidad y la tradicional política de dividir para gobernar lo estimularon a enviar por él. Ixtlilxóchitl debió recordar al sumarse a Cortés que un hermano de él, Cuicuitzcatzin, habiendo escapado del Real de Tlaxcala, de los españoles, y vuelto a Texcoco, fue acusado de cobardía y traición por su tribu y ajusticiado. Ixtlilxóchitl, que sustituyó a un hermano bastardo llamado Tecocoltzin, aceptó el señorío y recibió las aguas del bautismo cristiano con el nombre de Don Fernando. Desde ese momento fue sin duda uno de los más eficaces aliados indígenas de Cortés, y uno de sus descendientes, el cronista Alba Ixtlilxóchitl, asienta que su ayuda pesó tanto a Cuauhtémoc que el príncipe mexicano llegó a poner precio a la vida de quien así los traicionaba. Pocos días permaneció Cortés en Texcoco, pues el 7 de enero realizó su primera entrada sobre una ciudad mexicana. Escogió la cercana y probablemente leal Iztapalapa, una villa de 10,000 vecinos cuyas casas en parte estaban construidas en las chinampas y aguas de la Laguna de México. Iztapalapa era la ciudad regida por Cuitláhuac a la llegada a México, y les recordaba por lo mismo el nombre del caudillo recientemente muerto, héroe de la expulsión de la Noche Tenebrosa. Los soldados españoles entraron en la ciudad por la larga calzada, peleando encarnizadamente por los ixtapalucas, írseles acorralando y empujando hacia las márgenes de la laguna. Rompieron un dique que separaba las aguas más altas del vaso salitroso de México de las aguas dulces de la Laguna de México. Las aguas corrieron desbordadas sobre Iztapalapa y su calzada. Y aquella noche, cuando los españoles creían haber conseguido una señalada victoria y contemplaban embebidos a los guerreros de Iztapalapa embarcarse huyendo en sus canoas, a los que perseguían sin entender otra cosa que matar a diestro y siniestro, como dice Cortés, el propio conquistador vio crecer amenazadoramente las aguas y, recordando el rompimiento del dique, ordenó a los suyos la retirada. Ya en la oscuridad de la noche, casi a volapié, perdiéndose muchos indígenas aliados que quedaban en la rezaga y abandonando todo el despojo de la aparente victoria, Cortés pudo salvarse alcanzando tierra firme antes de que las aguas del lago Texcocano hicieran desaparecer la calzada, pues certificó a vuestra majestad, dice Cortés, que si aquella noche no pasáramos el agua o aguardáramos 3 horas más, que ninguno de nosotros escapara. Y Bernal Díaz añade que aquella retirada, que les hablaba dolorosamente de las vidas y esfuerzos que iban a costar la conquista del bastión mexicano, la realizaron en medio de la burla y la grita y silba que ponían los guerreros de México. La derrota de Iztapalapa no fue, sin embargo, suficiente para restarle prestigio a los españoles, pues algunos días después, 2 pueblos del señorío de Texcoco, Huexotla y Coatlinchán, fueron a entregarse en servidumbre a Cortés, y apenas acababa el conquistador de aceptar aquella sumisión, cuando Otumba, la ciudad de los llanos de la cruenta Victoria, y Chalco enviaron sus misiones de paz. Esta última ciudad en la región oriental del valle y en las riberas de la laguna era la ambicionada llave de comunicación del Valle de México con el señorío aliado de Tlaxcala.
La posesión tranquila de Chalco significaba mantener un camino seguro y libre hacia Tlaxcala y el mar oriental de Veracruz. Cortés por lo mismo envió un capitán de su confianza, Gonzalo de Sandoval, quien llevaba además el núcleo tlaxcalteca que regresaba a su señorío. En Chalco recibieron a Sandoval amistosa y alegremente, pues la ciudad todavía recordaba que antaño había sido un señorío libre y que sus ligas, antes que Izcoatl los juzgase, estaban más que con las tribus del Valle Mexicano, con los señoríos poblanos y tlaxcaltecas. Los Chalca recordaron a Sandoval que su amistad con los blancos la habían comprobado suficientemente durante los días amargos de la derrota de México, pues habían acogido a 2 españoles que pretendían llegar a México durante la rebelión y los habían puesto a salvo dejándolos huir hacia Tlaxcala. Cuando los españoles regresaron al Real de Texcoco, los acompañaba parte de la nobleza de la ciudad, y como cautivos de los Chalca, algunos guerreros de México que estaban con ellos tratando de comprometerlos en la guerra con los españoles. Cortés liberó a los prisioneros y los hizo portadores de un mensaje de paz a Cuauhtémoc. Prometía a Cortés olvidar la guerra pasada del canal de los Tolteca si los mexicanos se sometían, pues de lo contrario acabaría con todos y destruiría la ciudad. Pero en vano esperó la respuesta, porque Cuauhtémoc, como asientan los cronistas, estaba decidido a ser libre con los suyos y a morir en la empresa.